Uno, uno, uno. Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en el set de Quinótico en el Festival de Málaga. Este set está patrocinado por Repsol. Y hoy tengo aquí a Francisco Lombardi. Francisco Lombardi, una leyenda viviente del cine peruano, un revolucionario, un rebelde con mucha causa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Bien, muy contento de estar acá con ustedes y estar en Málaga, especialmente para recibir el premio de retrospectiva, de lo cual me pone muy orgulloso y muy honrado. Francisco, traes también una película. La película se llama El corazón del lobo. Es una película que está en sección oficial. Y esta película yo la veo como una película que te habla del pasado, te habla también del presente. Pero cuéntame cómo fue encontrarte con esta historia. Sí, mira, esta película intenta hacer un diálogo o un complemento de una película que hice hace muchos años que se llama La boca del lobo, que es una película que se vio en España, porque se estrenó en España, se estrenó en San Sebastián, ganó uno de los premios de San Sebastián, se estrenó en España y es una película que hablaba del tema de la violencia en Perú, pero desde la perspectiva de un grupo de militares, unos uniformados que llegan a un pequeño pueblo y la película lo que describe es un hecho real que ocurrió desde esa perspectiva, desde el punto de vista de los militares. Yo me había quedado siempre con la sensación de que había dado como una mirada solamente desde una óptica, ¿no? Que es la óptica de esta gente que llega. Y en esa época, cuando yo hice la película del año 89, mira tú cuántos años han pasado, Sendero Luminoso no era un movimiento tan conocido. O sea, aparecía y desaparecía, no tenía un rostro visible, era como un fantasma, que es lo que se ve en La boca del lobo. Entonces, para completar un poco una visión del tema, yo he estado buscando durante mucho tiempo una historia que sea vista desde del lado de Sendero Luminoso, del otro lado, ¿verdad? Y llegó a mis manos un libro que contaba la historia de un niño, de Aquiles, de un niño que es secuestrado por Sendero Luminoso y que al ser secuestrado vive durante 10 años dentro del mundo de Sendero Luminoso. Él era un material ideal para poder ingresar a ese mundo un tanto desconocido de Sendero y poder entender cómo era el día a día de este grupo terrorista, ¿no? Entonces ya con eso yo me sentía completado, por eso se llama El corazón del lobo, que habla un poco también, dialoga un poco con La boca del lobo, para tratar de integrar un poco, no por agotar el universo de todo lo que ocurrió en esos años, que hay miles de historias, pero sí por lo menos para dentro de mi filmografía completar un poco una visión más balanceada de lo que ocurrió esos años en Perú. Siempre a partir de historias de personas, de individuos, ¿no? Siempre con un marco, si se quiere, realista, sobre hechos que han ocurrido, pero construyendo las historias a partir de unos determinados mecanismos dramáticos, con conflictos específicos que generen, digamos, un mundo de personajes de ficción, que es la manera en que yo creo que se puede vincular el cine con el espectador de una manera más directa. A mí me interesa mucho, y eso ha sido un signo en mis películas, que las películas intenten establecer un diálogo emocional con el público, que no sean películas que simplemente pasen, sino que películas que vayan tocando temas que sean temas interesantes para el público y que el público pueda sentirse metido dentro de una historia, ¿no? En ese sentido, mi cine es un tanto más clásico y creo que eso hace que mis películas hayan tenido durante el paso del tiempo todavía vigencia, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ahora se reestrena en París, en el mes de abril se reestrena La ciudad de los perros después de muchos años. Y es porque yo creo que es eso, ¿no? Que las películas que se sostienen más en el tiempo son películas que te cuentan historias y que logran establecer un vínculo emocional con un espectador. Tú has sido, bueno, todo lo que has dicho, oye, reafirma una cosa que has sido también pionero en muchas cosas. Fuiste la primera persona en hablar abiertamente de Sendero Luminoso. Y esta vez
retomas, como has dicho, el tema de Sendero Luminoso desde otra perspectiva que es súper importante, porque te metes en una comunidad, en la comunidad achánica. De hecho, un trecho largo de la película es en el idioma de esa comunidad, que también es un gran valor y algo que se está viendo mucho ahora en el cine peruano, de ver otros idiomas, ¿no? Del país. Y, chicos, me llama mucho la atención esto de cómo las comunidades indígenas de estos pueblos originarios están tomando un protagonismo bastante significativo en el cine peruano. ¿Cómo lo ves tú? Mira, el cine peruano ha dado un gran salto de calidad y de productividad, porque se están haciendo muchas películas en Perú, muy diferentes, o sea, hay un arco bastante amplio en relación al tipo de películas que hay, pero especialmente en el cine regional se ha desarrollado mucho lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, películas en lenguas originarias que rescatan el mundo aymara, el mundo quechua. En la película En el corazón del lobo es una película que habla sobre un tema que es bien importante, que es todo lo que sufrió las comunidades amazónicas con relación a Sendero, porque Sendero, para ocultarse durante un tiempo largo, se metía en la selva, en ciertas zonas de la selva alta, en la zona donde hemos filmado. Esta ha sido una filmación muy dura porque hemos estado en los sitios donde ocurrieron las acciones, que es un lugar de la selva con un clima muy duro, con mucho calor, con muchas lluvias, con muchas montañas, y era importante para que eso tenga verdad, que por lo menos parte de las escenas y parte de las acciones sean dialogadas en el idioma de estas etnias amazónicas que fueron muy maltratadas por Sendero. De eso se habla poco, porque normalmente se caracteriza Sendero por los abusos con los campesinos, especialmente de la región quechua, aymara, pero muy poquito de la región amazónica. Y esta historia es justamente rescatar un poco ese vínculo. Pero en general el cine peruano, al margen de lo que estoy comentando del Corazón del Lobo, tiene en este momento un vigor muy grande. O sea, se está haciendo mucho cine con dificultades para la exhibición. No todas las películas se terminan estrenando en Lima, pero sí hay mucha actividad en regiones. Hay muchas películas que se estrenan en las zonas donde han sido filmadas y que tratan los problemas de las zonas donde se ha rodado, ¿no? Eso hay mucho en Perú en este momento, de lo que se llama el cine regional. Y ese cine sí rescata mucho el tema de las lenguas originarias. Hay una cosa en la película bueno, que es esta palabra adoctrinamiento. El adoctrinamiento lo estamos viendo también en otras esferas de la sociedad, en la esfera política. Claro, si tú extrapolas el adoctrinamiento de Sendero Luminoso a el día a día, lo que estamos viendo, el avance de la extrema derecha en Latinoamérica, tiene una lectura bastante contundente. Quiero que me hables tú de este análisis y de esta reflexión que tuviste en cuanto el aquí y ahora de este adoctrinamiento y cómo tú en El corazón del lobo destapas, pones al desnudo lo que es el adoctrinamiento. Para entender un poco lo que pasaba con Sendero Luminoso y cómo funcionaba su adoctrinamiento, al que mencionas, es que hay que remitirse un poquito al inicio de lo que fue Sendero. Sendero refleja la ideología de su líder, Abimael Guzmán, que recibe, digamos, toda la doctrina de la etapa final de cuando muere Mao. Él va a la China justo cuando la banda de los cuatro, es decir, la esposa de Mao y el grupo de extremistas de la Revolución China, toma el poder e inicia la Revolución Cultural. Entonces, esa que es la época más sanguinaria de la historia de la Revolución China, la más brutal, es lo que Abimael ve en China. Y él intenta replicar algo similar en Perú, que era una realidad completamente diferente, con las comunidades campesinas que tienen sus propios ritos y su propia cultura, ¿verdad? Y entonces, claro, ese choque produce que
el campesino en general nunca se sintió identificado con Sendero, a pesar de que Sendero supuestamente reivindicaba los derechos del campesino, pero los campesinos nunca se identificaron porque vivían en medio del terror, como fue la época de la Banda de los Cuatro en China. Y claro, a partir del terror es muy difícil que tú puedas convencer auténticamente. Entonces, en cuanto Sendero empezó a perder fuerza, el mundo campesino se le fue haciendo... Hay que pensar que quien derrota a Sendero en el fondo son las rondas campesinas. Es decir, la misma gente ahí es la que termina haciendo... Entonces, ¿qué pasaba? Que tú llevabas, esta era la manera en que lo hacía Sendero, ¿no? Tú llevabas un chico de una familia y tenías identificado al padre, a la madre, a los hermanos. Si el chico se escapaba, si fugaba del Sendero, tú ibas contra el padre, contra la madre, como ocurre en un momento de la película. Entonces, de esa manera, quien entraba a Sendero quedaba marcado por Sendero. Y luego todo era tan absolutamente teórico, todo lo que ellos hablaban, mucha gente no entendía bien todas estas teorías maquiavélicas que tenía en la cabeza de Manuel Guzmán, pero se repetía. Había un adoctrinamiento en el sentido de que se repetían mecánicamente los lemas, las frases y en general, ¿no?, los temas de la ideología de Sendero. Y mucha gente, cuando termina la historia de Sendero, mucha gente, descubrimos que hay mucha gente que no tenía nada que ver con eso y había sido obligada a estar ahí, ¿no? Y sin embargo han quedado marcados como terroristas y como... Es lo que pasa un poco también con Aquiles, porque Aquiles llega a participar en acciones de terror. Sin embargo, él era un poco obligado, ¿no? Hay un tema bien interesante que es la aparición de la ley de arrepentimiento, el que hace en un momento determinado hay un cambio en la política antiterrorista en Perú, del ejército, del gobierno en general, y hay un cambio y se genera la ley de arrepentimiento y ahí empiezan a llegar muchos arrepentidos y a partir de eso también fue uno de los elementos por los cuales se termina cayendo Sendero, ¿no? Es una historia que tiene la de Sendero y la de violencia de esa época en Perú, tiene muchas historias, pero además ha dejado algunas consecuencias. Por ejemplo, hoy en el Perú es muy fácil terruquear. Terruquear se llama a que basta que tú seas más o menos de izquierda para que toda la gente que es más de derecha te terruquee, o sea, te llame como si tú tuvieras que ver algo con el terrorismo, con la izquierda, con lo que era Manuel Guzmán, con lo que era Sendero. Y entonces eso es un síntoma de la enorme polarización, que evidentemente no solo hay en el Perú, ¿no? Este es un fenómeno general, o sea, se ha polarizado el mundo en dos extremos que parecen irreconciliables, ¿no? Y eso en Perú tiene una especial dimensión. Ahora que tenemos las elecciones en pocas semanas, el nivel de polarización es enorme. Mira, estaría aquí horas hablando contigo, pero estamos ya terminando y no quiero despedirme sin antes hablar un poquito del premio Retrospectiva, pero quería abordarlo desde otro punto de vista. Cuando a ti te homenajean de esta manera, como lo están haciendo aquí en Málaga, y echas la vista hacia atrás, ¿qué te pasa por la cabeza cuando ves que estas historias te encontraron a ti, que estas historias tocaron tu corazón, que estas historias las tuviste en tus manos, las amasaste y te rodeaste de cómplices? Por ejemplo, con Gustavo Bueno, para tomar un ejemplo entre ellos, ¿no? ¿Qué te pasa por la cabeza con estas historias que tomaste, pero las que todavía te faltan por contar? Mira, el cine es un hecho, yo siempre digo, y es bien importante eso, es un hecho colectivo, ¿no? Por ejemplo, en estos días me están llegando muchos, en el WhatsApp, muchos mensajes, ¿no?, de gente que ha colaborado conmigo y que están muy contentos del premio. Y yo les contesto a todos y les digo, esto es parte de ustedes, especialmente de mis guionistas, o sea, los que han creado las historias conmigo. Digo, este premio es de ustedes también, una parte de eso es de ustedes. Yo me he acercado al cine a contar historias que tengan que ver con cosas que están pasando, porque mi objetivo, contar historias, crear mundos paralelos, entretenerme haciéndolo, porque yo disfruto mucho de mi trabajo, tiene que ver mucho con un proyecto mío personal
en relación a mi país, a mi sociedad en general, que es ayudar a generar un pensamiento crítico. Porque lamentablemente en un país como el Perú, que tiene tantas deficiencias a nivel de la educación y de la información en general, es sumamente importante acercarnos a generar un pensamiento crítico, que la gente no salga del cine habiéndose entretenido un rato, sino que justo lo comentaba hace un momento con un amigo, hay un guionista chileno, amigo, que me dijo un día que hay dos tipos de cine, ¿no? Las películas que cuando terminan de ver se quedan en el cine, y las películas que cuando tú terminas de verlas te las llevas a tu casa y te van a seguir. Esas son las películas que me interesan a mí, ¿no? Las películas que pueden llevar al espectador a su casa y que les dejan algo, ¿no? Que los ayude de alguna manera a ver desde otra perspectiva, a generar un pensamiento crítico, que es lo que quiero, las cosas que están pasando alrededor, ¿no? Esa es un poco como una tarea que va junto con tu capacidad de inventar, de crear, de entretener, de hacer cine. Y eso yo creo que en gran parte se debe a que cuando yo empecé a hacer cine, cuando yo empecé a interesarme en el cine desde niño, siempre imaginaba el cine como un mundo de fantasía, como un mundo de imaginación, un mundo mágico en el cual yo me quería meter. Y a partir de haber estudiado en una escuela de cine documental, en la Escuela de Cine Santa Fe, me di cuenta que el cine tenía esa otra capacidad también, ¿no? Que es la de generar una conciencia crítica de las cosas que están pasando, ¿no? Hacer un cine que tenga un contexto social. Y ese es el camino que me ha tocado recorrer. Francisco Lombardi, muchísimas gracias por estas palabras, por esta entrevista. Como digo, estaría horas aquí hablando contigo, pero bueno, Francisco Lombardi, director de El Corazón del Lobo, aquí en el Festival de Málaga, en la sección oficial, además premio retrospectiva. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí seguimos en el Festival de Málaga, en el set tequinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias. Gracias.